Ya, esperemos no se corte. Les decía que en esta ocasión vamos a hablar sobre la lógica proposicional. El concepto de lógica, etimológicamente la palabra viene de logos, que significa conocimiento, sabiduría. El sentido básico de esta ciencia es elevar el espíritu y el pensamiento, la razón y la inteligencia. La lógica formalmente se define como la lógica de la ciencia del pensamiento y la razón. Proposición. Una proposición es una afirmación que comunica una idea verdadera o falsa. Una proposición siempre tiene que tener dos respuestas. Tiene que ser o verdadera o falsa. No hay una respuesta intermedia. Por ejemplo, determinar cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones. El murciélago es un animal mamífero. Es una proposición porque se puede afirmar si el murciélago es o no un animal mamífero. Entonces, como la respuesta es positiva, verdadera, es una proposición. ¿Cuál es tu nombre? Es una pregunta, no es una proposición, ya que no se puede contestar esta pregunta, en este caso, como una respuesta verdadera o falsa. Por lo tanto, esto no es una proposición. Otro ejemplo, esta palabra hola, que significa una admiración. No es tampoco una proposición porque no puede ser respondida con una respuesta verdadera o falsa. Por lo tanto, esto no es una proposición. Ecuador, si digo Ecuador, tampoco es una proposición, solo es un nombre y no tiene un valor de verdad. Ahora, consideremos lo siguiente para poder definir bien las proposiciones. Las preguntas, órdenes y exclamaciones no son proposiciones porque no se pueden afirmar que son verdaderas o falsas. Para nombrar a las proposiciones habitualmente se utilizan las palabras, las letras, perdón, minúsculas P, Q, R, S, desde la P hasta la T. Pero también se puede seguir agregando la V, la W, etcétera. Depende de la cantidad de proposiciones que se formen. Pero siempre se comienza con la letra P, Q, R, S, T, etcétera. Cuando se establece si una proposición es verdadera o falsa, se está determinando su valor de verdad. Es decir, la respuesta es verdadera o falsa. A esas respuestas de verdadero o falso se le conoce como un valor de verdad. O sea que un valor de verdad puede ser verdadero o falso. Ejemplos. Establecer el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Esta es la posición T, dos puntos, siempre ponga una letra minúscula seguida de dos puntos para nombrar a la proposición. Junio es el quinto mes del año. No, bueno, se puede contestar con verdadero y falso, sí o no. Sí. La proposición es falsa porque ya sabemos que junio no es el quinto mes, sino el sexto mes del año. Entonces, esta proposición tiene un valor de verdad falso, pero es una proposición, por supuesto. 2 elevado al cubo es igual a 8. Matemáticamente se escribe 2 al cubo es igual a 8. Es una proposición porque es verdad esto de aquí, es verdadera, 2 al cubo es 8. El valor de verdad es positivo, verdadero, ¿no es cierto? Entonces, sí es una proposición. Pero si es que le pone, por ejemplo, 2 al cubo es igual a 9, es una proposición, 2 al cubo es igual a 9, pero su valor de verdad sería falso nada más. O sea, sí se puede contestar como verdadero o falso en este caso. En resumen, vamos a decir que las proposiciones tienen valores de verdad o verdadero o falso. Ya que es una proposición simple es una afirmación conformada por una sola oración gramatical. Por ejemplo, aquí la proposición R, un triángulo equilátero es aquel cuyos lados tienen la misma medida, es una sola oración. Esta es una proposición simple puesto que se está conformando una sola oración. Por supuesto, esta proposición tiene que tener un valor de verdad verdadero, porque un triángulo equilátero tiene
sus lados iguales. Acá veamos otro ejemplo de una proposición simple. Q, la proposición Q, 5 es un número impar y también es un número primo. Note que aquí hay ya dos, dos proposiciones, una que dice 5 es un número impar y también es un número primo. Ya es no es una proposición simple porque ya tiene dos partes, ¿no? Dos partes. Aquí dice 5 es un número impar y también es un número primo, o sea, una proposición ya no simple, sino compuesta. Y ya vamos a ver que este conector I se llama conector o conectivos. Vamos a ver cuántos conectivos hay, pero ya están unidas estas proposiciones simples con un conector, en este caso I. Entonces esto no es una proposición simple, ya esto vendría a ser una proposición compuesta. Avancemos. Una proposición compuesta es una afirmación conformada por dos o más proposiciones simples. Entonces ya vemos aquí que para que sea compuesta tiene que tener dos o más proposiciones simples. Y a estas se unen con conectores, con las palabras y, o, sí, entonces, sí, solo sí, que vamos a ver, estos tienen nombres específicos, pero una proposición compuesta es una proposición que está unida con dos proposiciones simples o más. Hay que tener en cuenta también que una proposición compuesta se combina las ideas proposicionales simples y forma para dar origen a una nueva proposición. Por ejemplo, aquí se tiene dos proposiciones simples. La una es P, la proposición P, Simón es un hombre trabajador y la proposición Q es una persona amigable. Se puede generar una proposición compuesta que integre las dos ideas, de que Simón es un hombre trabajador y la otra es que sea una persona amigable. Entonces, si unimos estas dos proposiciones con la palabra y, Simón es un hombre trabajador y, aquí está el conector de la primera, le uno con la y, es una persona amigable. La palabra que se emplea para conectar las dos proposiciones, en este caso, las dos proposiciones simples, es la letra Y. Entonces ahí está. Simón es un hombre trabajador y es una persona amigable. Ahí está conectado. Ya, como están conectadas las dos, se llama proposición compuesta. Vamos con la negación. Si tienen alguna pregunta, me alzan la mano o me dicen ya, por favor. Negación. La negación de una proposición P se escribe aquí con una rayita. Este es el símbolo de proposición. Este símbolo que está aquí significa negación de P. Se lee no P. O sea, esta es la negación de P. La negación de una proposición P se escribe no P. Aunque también se utiliza este símbolo de aquí como una especie de rayita como que se pone en la ñ, también significa lo mismo. Es decir, puede utilizar este símbolo eh, que está aquí, o también puede utilizar este símbolo como ese símbolo de la ñ, también puede utilizar ahí para negar la proposición. Y para negar una proposición, lo que hace es, si es que es P, la proposición es verdadera, niega P sería falsa. Pero si la proposición es falsa, la negación sería verdadera. Acá en símbolos siempre vamos a utilizar B para la proporción verdadera, y F para decir que una proporción es falsa. Y la negación de P, si es que la proporción es verdadera, la negación sería falsa. Y por el contrario, si la proporción es falsa, la negación sería verdadera. Esta es la tabla de verdad de la negación. Veamos un ejemplo. Ejemplo de negación usando no. Carla tiene un teléfono móvil, dice aquí, esta es la proporción P. Para negar ponemos no P. Esto significa no P. Carla no tiene un teléfono móvil. Esto es utilizando la palabra no. Es una forma. La otra es sin utilizar la palabra no. Por ejemplo, este precio incluye el IVA. Hay que utilizar un antónimo para negar la proposición P. Por ejemplo, aquí dice este precio excluye el IVA. Es lo contrario, ¿no es cierto? Es una forma de negar la proposición sin usar la palabra no, pero está utilizando, en este caso, un antónimo de incluye, que sería excluye, ¿no es cierto? Entonces, así se puede negar sin la palabra no.
Tal vez hay muchos ejemplos que se puede utilizar, no solamente antónimos, sino otro tipo de frases. Por ejemplo, si yo digo, eh, 2 es un número par, ese sería positivo, ¿no? Verdadero. Y para negar, digo, 2 es un número par, puedo decir, negando, puedo decir, 2 es un número impar, por ejemplo, pero no he utilizado la palabra no, pero estoy diciendo lo contrario. Eso es una forma de negar, ¿no es cierto? Eso, entonces, hay dos formas de negar, una utilizando la palabra no y otra sin utilizar la palabra no. ¿De acuerdo? Vamos con los conectivos lógicos. Para unir las proposiciones simples se utiliza, para hacer proposiciones compuestas, se utilizan los conectivos lógicos o conectores que se llaman, ¿no? Este símbolo que tiene una especie de, se llama ahí este de que una especie de, aquí un símbolo que está aquí como un ángulo, pero invertido. Y este significa o. Entonces este significa y, que se escribe aquí y. Este y se llama conjunción. Eso téngalo presente usted. La palabra y significa conjunción y el símbolo lógico para la conjunción es y. O sea, cuando usted vea este símbolo hacia arriba, este significa y. Y este símbolo hacia abajo significa o. Este símbolo o significa disyunción. Y este que tiene una flechita hacia la derecha significa condicional. O sea, tiene que haber una condición. Si algo, entonces algo. Si sucede una cosa, entonces hay una consecuencia, una causa y consecuencia, se llama. Si algo, entonces algo. Ese es el condicional. Y este bicondicional, que significa algo, sí, solo sí, algo. Es decir, hay doble condición, por eso a la flechita a la izquierda y a la derecha. Entonces, hay cuatro conectivos lógicos, el i, que es este símbolo que se llama conjunción, el o, que es este símbolo hacia abajo, que significa disjunción, este símbolo de la flechita a la derecha, que significa condicional, sí entonces, y este que tiene doble flecha significa bicondicional, que es doble condición, sí, solo sí. Eh, los conectivos o conectores que se llaman también son palabras que vinculan las ideas para comunicar algo más complejo. Los conectivos lógicos están identificados con un símbolo especial que están aquí y su nombre específico que están aquí y la función que cumple. Y o, sí, entonces y sí, solo sí. Ahí están los cuatro conectivos lógicos que lo vamos a ver cómo se utilizan. Vamos con el primero, conjunción. Este símbolo significa conjunción, sí, es y, pero en lógica se utiliza este símbolo, ¿no? O sea, siempre vamos a hablar de y cuando usemos este símbolo de aquí, este símbolo de aquí. Y cuando la conjunción es una operación lógica que usa el conectivo y, o sea, este de aquí. Relaciona dos proposiciones simples y, y puede construir una proposición compuesta para simbolizar la conjunción, se puede utilizar este de aquí, ¿verdad? Si es que las proposiciones son R y S, se escribe, en vez de I, se escribe R y S, o sea, este símbolo de aquí. Entonces, cuando usted lea R y este símbolo de aquí, significa R y S. O sea, se lee R y S, que esto significa I, ¿no es cierto? Es la conjunción o I. Vamos a ver unos ejemplos de conjunciones. Cuando se establece la conjunción entre dos proposiciones, P y Q, se da a entender que tanto la idea que expresa P como la que expresa Q deben cumplirse la inclusión. Por ejemplo, aquí tenemos dos proposiciones, una que dice P y otra que dice Q, otro que dice Q. P, 5 es un número primo. Ya sabemos que 5 es un número primo, ¿no? Porque es divisible solo para sí mismo y para la unidad, no es un número compuesto, solo es divisible para sí mismo y para la unidad. El 5 es un número primo y Q es impar. Esa es la otra proposición. Entonces, si es que une las dos proposiciones con el símbolo lógico y, se escribe P y Q, debería leerse. 5 es un número primo que está aquí y es impar. Esa sería una oración simple unida con la otra, que sería ya.
compuesta, ¿no es cierto? Entonces, este símbolo significa y. En matemáticamente escribe P y Q y gramaticalmente se lee 5 es un número primo y es impar. Entonces, este es I. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿No me están atendiendo? Sí, magíster. Ya, gracias, Richard. ¿Tiene alguna Sí. pregunta? No hay preguntas hasta ahí. Ya. Bueno, aquí No, tenemos que 5 es un número primo verdadero, ¿no es cierto? O sea, aquí poner verdadero y 5 es impar. Sí, o sea que aquí serían las dos verdaderas. Vamos a ver, para hallar los valores de verdad de las proporciones ya unidas, por ejemplo, 5 es un número primo y es impar, esta tiene que ser verdadera, ¿no es cierto? Porque las dos son verdaderas, pues. Entonces, para calcular los valores de verdad de una tabla, solamente cuando las dos posiciones son, cuando las dos proposiciones, tanto P como Q son verdaderas, ahí sería la proporción P y Q sería verdadera. En los otros casos es falsa. O sea, la condición es que cuando las dos proporciones sean verdaderas, la P y Q es verdadera. Las demás son falsas. Porque basta que una de estas sea falsa, ya la respuesta va a ser falsa, ¿no es cierto? Entonces, la lógica dice que solamente cuando las dos son verdaderas, la respuesta es verdadera. Esa es la tabla de la conjunción, o sea, de I. Hay que ponerle eh, hay que ponerle mucho asunto a este, de que cuando las dos proposiciones verdaderas, ahí la proposición P y Q es verdadera. En los demás casos va a ser falso. O sea, si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, la respuesta de P y Q va a ser falsa. Si es que P es falsa y Q es verdadera, P y Q va a ser falsa. Y en el caso de que las dos sean falsas, la P y Q va a ser falsa. Entonces, esta es la tabla de verdad. Siempre se va a producir eso. Estos son todos los posibles casos de que las proporciones tanto P y Q se den en el primer caso, que las dos sean verdaderas, en el segundo caso, que la primera sea verdadera y la segunda falsa. En el tercer caso, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, y en el otro de que las dos sean falsas. No hay más probabilidades de cuando son dos proposiciones. Cuando son tres, ahí así aumenta a ocho, el doble de esto, ocho probabilidades de respuesta, pero no es el caso por el momento. Sigamos. Disyunción. La disyunción utiliza este símbolo de aquí, que significa disyunción. O sea, gramaticalmente o. Cuando veamos este símbolo significa o. La disyunción de dos proposiciones simples se obtiene usando el conector lógico o. Por ejemplo, aquí tiene 6 es un número mayor que 5. 6 es un número mayor que 5, esta es verdadera, ¿no es cierto? Y la proposición S, 6 es un número menor que 3, sería falso, ¿cierto? Aquí tenemos verdadero y falso. Esta proposición se escribe matemáticas. Se escribe R o S, con este símbolo de aquí, O, como habíamos visto, ¿no es cierto? Significa O. Entonces, este símbolo O está aquí. Entonces, se lee R o S. Entonces, uniendo las proposiciones, 6 es un número mayor que 5 o, este está aquí, este es el conector. O 6 es un número menor que 3. Noten que como la palabra es O, basta que, basta que una de ellas sea, basta que una de ellas sea falsa para que la respuesta sea. No, perdón, las dos proposiciones tienen que ser falsas para que la proposición sea verdadera. Es decir, si es que en la proposición O, si es que las dos son verdaderas, la respuesta es verdadera, porque estoy diciendo O. Eh, basta que una sea verdadera, la proposición va a ser verdadera, porque estoy usando la disyunción. Entonces, O, basta que una sea verdadera, ya es verdadera la proposición.
Y solo en el caso de que las dos sean falsas, la disyunción es falsa. Repito, aquí dice R o S. 6 es un número mayor que 5 o 6 es un número menor que 3. 6 es un número mayor que 5, es verdadero. Y 6 es un número menor que 3, falso. Entonces aquí tengo verdadero y falso. Entonces, si es verdadero y falso, basta que una sea verdadera para que la respuesta sea verdadera, porque estamos cogiendo o lo uno o lo otro. O sea, o la primera o la segunda. Entonces, basta que una de ellas sea verdadera, la disyunción va a ser verdadera. Y por el contrario, para que sea la disyunción falsa, las dos tienen que ser falsas. Entonces, eso hay que tenerle mucho, memorizar más que todo en la disyunción. Solamente cuando las dos proposiciones son falsas, la respuesta es falsa. En otros casos, la respuesta es verdadera. Basta que una sea verdadera, la respuesta es verdadera. En cambio, en la disyunción que estaba acá arriba, en I, era lo contrario. Mire, basta que las dos verdaderas sean verdaderas, las demás son falsas. Lo contrario. Avancemos con la implicación. Implicación es una condición que se establece entre dos proposiciones. Se utiliza una flecha en sentido hacia la derecha, en este caso, este símbolo de implicación. Si algo, entonces algo. La implicación de dos proposiciones siempre se obtiene utilizando el conectivo lógico sí, entonces. La implicación entre dos proposiciones simples T y K se escribe T implica K, eso se lee así, T implica K, T implicación K se lee así. O si T entonces Q, o T implicación K, que también es lo mismo. Entonces veamos un ejemplo. Aquí tiene dos proposiciones. La una es Francisco estudia y la otra dice aprobará el año. Entonces la implicación se escribe T implicación K. Se lee si Francisco estudia, entonces, pero note que aquí le pusimos la palabra sí al principio, sí, porque es una implicación. Sí, ahí, una vez que pone la palabra sí, ahí escribe la proposición Francisco estudia. Y luego dice entonces, o sea, sí, Francisco estudia, entonces aprobar el año. Entonces ahí está utilizando sí, la primera proposición aquí, y luego entonces le pone la segunda proposición acá. Entonces ahí está utilizando las dos proposiciones, la una aquí y la otra acá. Está conectando con sí, sí, Francisco estudia, entonces aprobó el año. Si es que no pone la palabra sí, no es implicación. De ley tiene que poner la palabra sí. Ahora, para ver los valores de verdad de la implicación, hay una tabla también. Francisco estudia, entonces pues ver que tiene lógica, ¿no? Si es que estudia, entonces aprobará el año. Verdadero, verdadero. Entonces, cuando es verdadero, verdadero, la implicación va a estar verdadero. No se preocupen aquí que aparece una flecha con, así con dos rayitas, es lo mismo que una sola rayita, pues está la flecha a la derecha igual. Entonces, la implicación, cuando las dos proporciones son verdaderas, la respuesta es verdadera, solamente en el caso de que la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa, es falsa. De ahí las demás son verdaderas, las implicaciones. En este caso, que pusimos el ejemplo, si Francisco estudia, entonces aprobará el año. Entonces aquí es verdadera, verdadera, la respuesta es verdadera. Pero, es que dijera, si Francisco estudia, entonces reprobará, ahí sería verdadero y falso. Entonces, ahí la implicación sería falsa, ¿no es cierto? O sea, estudia, pero pierde el año, entonces eso será falsa la implicación. Eso nomás hay que tomar en cuenta. Solamente en este caso, de que la proposición, la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa, es falsa. Las demás son verdaderas. Vamos con el bicondicional. Este es doble implicación. Es aquí una proposición y acá otra proposición, pero es sí y solo sí. O sea, si sucede algo, a ver, si hay algo, sí, solo sí, algo.
O sea, aquí vamos a completar las proposiciones, pero bicondicional significa sí y solo sí. Veamos. También se llama equivalencia en doble sentido. De dos proposiciones simples se establece utilizando el conectivo lógico sí, solo sí, para representar la equivalencia entre dos proposiciones. La que hemos puesto M y B. Ejemplo, los árboles crecen fuertes y la proposición B recibe la luz del sol. Escribiendo aquí como bicondicional sería doble implicación bicondicional B. En lenguaje normal, gramatical, se escribía así. Los árboles crecen fuertes. Mire, esa es la primera condición. Esa sería la primera proposición. Los árboles crecen fuertes, que entraría aquí. Ahí pone una coma, pone sí, solo sí. Y acá le pone la segunda proposición. Reciben la luz del sol. Entonces, asimismo, para calcular los valores de verdad, hay una tabla que se dan los cuatro casos, eh, como son dos proposiciones, entonces, en este caso sería verdadero y verdadero, que sería verdadero. Ahora, la tabla de verdad de la doble implicación, aquí cuando las dos respuestas son verdaderas, es verdadera, y también cuando las dos respuestas falsas, también es verdadera. No analicemos. Los árboles crecen, por decir, débiles, sí, solo sí, no reciben la luz del sol, entonces sería falso, falso, entonces sería también verdadero, entonces falso, falso es verdadero, entonces tiene sentido, ¿no es cierto? Estos ejemplos están ahí en la base, en el documento base del tema 7 que podemos revisar la próxima charla. Hasta ahí la explicación del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No hemos hecho demostraciones porque no es el caso, solamente es una cuestión básica de lógica, nomás porque para comprobar ciertas proposiciones se utilizan tablas de verdad y las tablas de verdad y un ejercicio de desarrollo de tablas de verdad no hemos hecho, solamente la cuestión de cómo se escribe, cómo se calcula los valores de verdad de las implicaciones de las proposiciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, me lo pueden decir y si no, si tienen alguna duda para revisar otra vez y despejar cualquier duda, tienen la palabra, por favor. ¿Sí me escucharon lo que les estaba explicando? ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte, no, Magister, no tengo ninguna pregunta. Ya Luis entendió, dice muy bien. Entonces, igual esta clase va a estar grabada ahí para que ustedes la puedan revisar con calma y también consulten otras fuentes, que es importante que consulten otras fuentes. Esto les va a ayudar mucho a revisar la tarea que les puse. Y luego de esto también pueden realizar unas dos preguntas de la videoconferencia. Pueden poner en el chat presente, porque parece que la coordinadora dijo que hay que tomar en cuenta ya la asistencia de ustedes. Pongan en el chat presente para tomar en cuenta la asistencia de hoy. ¿De acuerdo? Pónganle en el chat presente, pero son 7 participantes. Ya puso uno, dos. Angie presente, Chihuano presente, Luis Chihuano presente, Richard presente, Angie presente. Tenemos, ¿quién falta? Mayra,
Luis, Angie, Richard. Faltan tres. No se me Yo sí escaparon. puse, falta Brenda. Mayra. Ya está, ¿no? Está Mayra y está Ya Brenda, puse Magister, sí. Brenda. Falta, parece. Brenda. No hay Brenda. ¿Tienen alguna duda de la explicación, por favor? ¿Alguien De mi falta parte estar no. presente? No, ¿Ah? Magister. ¿Tiene alguna duda de la presentación? No, Magister. ¿Puedo explicar alguna parte que no lo haya entendido? Fue muy rápido, eso sí. Les voy a subir la presentación en la plataforma para que ustedes revisen, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, Ya. Entonces, contesten esas dos preguntas de la videoconferencia de hoy. Hasta mañana y nada más. Por hoy se acabó el tiempo, solamente tengo 3 minutos, pero eso era todo lo que necesitan saber para completar esta actividad. La próxima charla va a ser sobre semejanza de figuras geométricas con proporciones. Nada más, si no tienen una pregunta, terminaríamos. Que les vaya muy bien entonces. gracias, Magister. Buenas noches. Ya, Gracias, Magister. ya pasen bien, hasta luego. Y terminamos entonces, ¿no? De la presentación.